Buenas tardes a todos, bienvenidos. La Federación de Comunidades Judías de España presenta hoy al Rav David Sher, director del proyecto de judaísmo Aleph Bet Yahadut, proyecto del que también forma parte Noemi Cohen, profesora de GESE. Estudioso de Kabbalah, director del programa de estudio Or Pini en español, que hoy nos trae este titular, la conexión de la Neshama en estos tiempos. Y hoy sí, ahora sí, doy paso al responsable del Departamento Cultura y Asuntos Sociales, Josep Salama. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que se han puesto en contacto porque estimen interesante hablar un poquito de espiritualidad y sobre todo de la conexión entre nuestra alma en un mundo tan complicado y con tan poco tiempo para alimentar nuestra espiritualidad. Pues la verdad que yo estoy muy contento de tener a un rap y que además yo cuando era más joven tenía el tremendo problema de que la mayoría de los rabanín de mis Keilot nunca querían hablar ni de Cábala ni de los niveles de Torah que no fueran el Pshat, del literal. Y incluso mi padre me contaba que antiguamente cuando un joven judío de 18 o 20 años hacía alguna pregunta que fuera un poquito difícil de contestar, los rabanín de aquella época casi se molestaban y decían, no se hace picorot, eso no se pregunta, ponte a estudiar y la alajá y a rezar y eso está muy fuera del alcance de tu intelecto ahora. Y Baruch Hashem ahora, ya con el siglo XXI, pues parece ser, Rab David, que esto ya no es así, ¿no? Rab David, Sí. bienvenido. Me parece que cada vez hay más ofertas de cursos, incluso para no judíos. Hay eh, grupos Goyim que estudian Cábala y todos son ofertas de Cábala. Y me gustaría saber, sobre todo, Rab, ¿qué diferencia hay entre los cursos que dan, que se ofrecen online o presenciales para todos los públicos? ¿Y qué entre esos cursos y los nuestros? ¿Y en dónde deberíamos nosotros de poner el foco cuando cuando estudiemos Cábala? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Qué es? ¿Hacer amuletos? ¿Hacer segulot? eh, ¿Buscar algo para refugiar? ¿Qué es exactamente, Rab? Ok, Bienvenido. gracias. Entonces, vamos a ver, tus preguntas son muy básicas y fundamentales para explicar todo lo que acontece en esta generación también con respecto al Kabbalah. Esperamos dar un orden conciso para que se pueda entender en una sola charla. La diferencia primera entre un curso que se puede ver online en el Internet o estudiar Kabbalah con un sabio de Kabbalah es como si Hasbe Jalila, una persona tiene que hacer una operación de corazón y en vez de ir a un médico, entonces pregunta en el Internet cómo hacer la operación. Esa sería no hablo a nadie en específico, pero hay muchísima gente que durante los años me pregunta, fíjate, tal clase, tal persona que enseña, ¿la puedo escuchar o no? Entonces yo tengo que entrar a ver. Y en su mayoría, la diferencia que veo entre el profesor o la profesora y el alumno es que el profesor o la profesora de Kabbalah que da el curso en Internet tuvo el ímpetu de poder leer un libro y explicarlo, y los alumnos son tan holgazanes que quieren que se lo expliquen sin tener que leer. Pero ese es el nivel en forma general. Ahora, ¿por qué hoy en día sí está abierta el estudio de la Kabbalah? El estudio de la Kabbalah empieza. Primero vamos a ver qué es Kabbalah. ¿Qué es Kabbalah? Kabbalah es, como está escrito en Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai. Que si Kabbalah es recibir. ¿Qué recibimos? Recibimos toda la sabiduría.
Sabiduría, ¿cómo una persona puede adquirir? En dos formas. Una es por medio de la experiencia. Investigación, experiencia. Entonces puede empezar a conocer. La ciencia, ¿por qué adelantó en los últimos 200 años o un poco más? Porque empezaron a investigar. Antes había fe, no investigaban. Cuando uno investiga, la experiencia hace que conozca, adquiera conocimientos. Pero esos conocimientos son muy lentos y son dolorosos, porque en su mayoría la persona adquiere la experiencia por medio de errores que no va a volver a cometer. Hasta tal punto que una ley, digamos, en el mundo que es correcta y puede ser la única, no hablamos de la Torá, del mundo, es la ley del tránsito, de cómo conducir. Todas las demás leyes son intereses que se ven sobre la mesa o debajo de la mesa. Pero la ley de cómo conducir es algo correcto, no del conductor, sino del cómo conducir. Por ejemplo, que hay semáforos que tiene que haber luces rojas detrás y que tiene que haber un espejo retrovisor. Tiene que haber dos carriles? ¿Cómo se aprendió todo eso? Por experiencia, por gente que murió, que hubo accidentes. Que si al principio no lo sabían, pero de a poco van agregando por medio de la experiencia. Entonces, esa es una forma de adquirir conocimiento. Hay otra forma de adquirir el conocimiento que es recibiéndolo del Creador. En ese momento, de esa forma, entonces se recibe algo completo, conciso, no hay dudas, no hay error, no lleva tiempo y no hay sufrimiento. Ahora, entonces, ¿cuál es el trabajo de la persona para poder recibir todo ese conocimiento? Él tiene que trabajarse a sí mismo un refinamiento interior de ser una buena persona, de acuerdo a cómo la Torá nos ordena la persona cómo debe actuar, cómo debe pensar, cómo se debe conducir. Un ejemplo para ilustrar lo que estamos hablando. En 1572 falleció el Ramá, Rabbi Moshe Isserlich, estaba en Cracovia. En esa época estaba en Israel Rabbi Yosef Karo, que viene de España, el que escribió el Shulchan Aruch, que en España está lleno de sabios, la época de oro. Es algo espectacular España, que tienen el sur de vivir ahí. Los dos escribían Shulchan Aruch. Es un libro de todas las reglas de cómo cumplir las mitzvot. El Rabbi Yosef Karo tenía un ángel que le dijo: apresúrate a sacar el libro porque hay un sabio en Europa que también está escribiendo, y si lo saca antes que tú, no tienes lo que hacer. Es decir, no había para sacar dos bestsellers, se sacaba para el provecho del pueblo, y si hay uno ya es suficiente, no hay que sacar el otro. Entonces él sacó, el Rabbi Yosef Karo se apresuró y él lo sacó. Entonces el Ramó solamente escribió, digamos, agregó a lo que escribió Rabbi Yosef Karo las tradiciones de los judíos de Europa. Ahora vemos la grandeza que tiene el Ramó. Ahora, el Ramó fue elegido como Rab de Cracovia. Y el cura o arzobispo, no sé cómo se llama, de Cracovia, tenía buenas relaciones con los judíos. Entonces lo invitaron a la fiesta cuando reciben al Ramó como Rab en la ciudad de Cracovia. Era una ciudad llena de sabios de Torá. Entonces hacían mucho respeto hacia los sabios, lo invitaron al cura, y el cura ve que viene una persona baja, no tiene casi barba, no es lindo, podríamos decir que hasta que es muy feo, y parece un niñito pequeño. Entonces el cura se enojó, dice: ustedes se están burlando de mí, hicieron todo eso para burlarse de mí. ¿Cómo esta persona va a ser el rab de todos los sabios que hay en Cracovia? Por consiguiente, dice, en 2 días voy a traer a todos los sabios de Cracovia en todos los estudios, en física, astronomía, astrología, medicina, en todo. Y vamos a ver vamos a hacer un debate con él. Y si él no sabe, quiere decir que ustedes se burlaron de mí,
Entonces voy a exiliar a todos los judíos de Cracovia. El Ramón no sabía de eso absolutamente nada, pero ve que la cara de todos los judíos estaba ahí deprimido. Preguntan qué pasa, están en ayuno. Entonces él le explican lo que pasó y dice, no te preocupes, no dejen por completo el ayuno. Y ahora llegaron, entonces llegó el momento en que todos vienen al debate. Y digamos, primero vienen los astrónomos y el Ramón los deja atónitos. Todos los temas de la actualidad de esa época, ¿qué? De astronomía, él resolvió todo mucho más que los astrónomos que vinieron. Y así con todo tema, con medicina, con física, con química, con astrología, con todo. Hasta tal punto que viene el cura, lo besó y le dice, no hay como tú, disculpa, y lo respetó desde ese día en una forma implacable. Ahora, ¿por qué era feo? Eso entre paréntesis. No viene al caso, pero para que la gente también lo reciba. Una vez la mujer de él, su esposa, era una mujer muy hermosa. Una vez le preguntó, ¿por qué eres tan feo? Entonces él le dice, ven aquí. Y se pusieron los dos delante del espejo. Y en el espejo, ellos ven que el Ramón es algo completamente hermoso y la mujer es completamente fea. Entonces le dice, fíjate, así tendríamos que haber venido al mundo. Pero antes de venir dije, ¿por qué la mujer, la belleza es para la mujer, yo no la necesito? Por favor, denle mi belleza a la mujer y como ella se tendría que ver, lo acepto yo. Entonces así es. Dice, pero si tienes problema, lo cambiamos. Entonces dice, no, déjalo así, está todo perfecto. Ahora, muy bien. La pregunta, ¿qué es Kabbalah entonces? Y dimos un ejemplo con el Ramón. La pregunta de todos los sabios de todas las épocas. ¿Cómo puede un sabio de la Torá saber en todos los temas más que todos sin haber estudiado en la universidad? Es decir, un grupo de los mejores médicos que trajo de Cracovia, que dieron toda su vida en la universidad y en trabajo de medicina. Y el Ramón, que estudia Torá, sabe más medicina que ellos. Ellos no lo pueden entender. Ahora, no solamente medicina, astronomía, astrología, física, química, biología, botánica, todo tema. ¿Cómo puede ser? Entonces, la respuesta es que en la Torá está todo. Y el que recibe no necesita trabajar tantos años por medio de la experiencia. Cuando lo recibe en forma cabal, exacta, y sería como, digamos, una persona durante 200 años astrónomos tratan de estudiar lo que pasa en la Luna. Y hay mapas y hay estudios, pero uno con el Apolo 11 llegó a la Luna, en un minuto sabe mucho más que todos los astrónomos durante 200 años, porque él está ahí, él lo ve. En un minuto ya lo vio. Ahora, toda esa capacidad que tiene el sabio de Torah, de saber todas las genialidades del mundo, eso es solamente el nivel más bajo de la Torah. La Torah tiene pardes. Moshe recibió la Torah, por eso se llama Kabbalah, que recibe. Cuando se recibe esa sabiduría, no es necesario trabajar en la experiencia. El trabajo está en otro lado, en el corazón, en el refinamiento de la persona, en el cumplimiento de los mitzvot. Y lo que recibe, lo recibe directamente del Creador. Moshe recibió la Torá del monte de Sinai. Cuando Hashem le explicaba a Moshe, entonces Moshe luego venía, llamaba a su hermano Aarón y le enseñaba a Aarón lo que Hashem le enseñó. Luego Aarón se sentaba a la derecha de Moshe, entraban los hijos de Aarón. Y Moshe le explicaba por segunda vez lo que estudió. Luego vienen los sabios de Israel y Moshe explica por tercera vez. Y luego viene todo el pueblo y lo explica por cuarta vez. 4 veces Moshe explica cada tema que Hashem le explicó, le enseñó.
La pregunta, ¿quién les parece que es más cabal, más sabio, que tiene más memoria, más capacidad de entender? ¿Aarón o el pueblo? Aarón. Entonces, ¿por qué Aarón tiene que escuchar 4 veces la enseñanza y el pueblo solamente una? Tendría que ser al revés. El pueblo que no comprende todo de una vez, tiene que escucharlo 4 veces. Y Aarón, que es muy sutil, él con una vez ya captó. Vemos que es al revés. Aarón son 4 veces, los hijos de Aarón 3 veces y el pueblo una vez. ¿Cuál es la respuesta? Que hay 4 niveles de Torah. Entonces a Aarón, Moshe le explicó solo a Aarón el nivel más elevado de Torah, el mundo de Atzilut. Serían los secretos de la Torah, sería la Kabbalah. Luego, cuando vienen los hijos, le explica un nivel más bajo del mundo de Briah. Cuando vienen los sabios, explica un tercer nivel, aún más bajo, de Yetzirah. Y cuando viene el pueblo, el nivel más bajo, que es Asia. Por eso hay 4 niveles en la Torah, se llama Pardes. Uno es lo literal para todo el pueblo, hasta que llegamos a lo que está señalado, no sé cómo se dice exactamente en castellano, Drush y Remez, y el secreto de la Torah. Entonces, si vimos que el Ramón, Rabbi Moshe Isserlich, sabe más que todos los sabios juntos, sin haber ido a la universidad, y lo sabe todo solamente por el nivel más bajo de la Torah. Imagínense lo que una persona puede llegar a entender cuando estudia el nivel más elevado de la Torah, que es algo completamente espiritual. Ahora, con respecto a la pregunta del Rav José, ¿por qué hoy en día se puede estudiar y cuando éramos pequeños o la generación anterior no se podía estudiar? Entonces, por un lado, Moshe, cuando recibió la Torah en el monte de Sinai, la recibió con toda la Kabbalah. La Kabbalah es Torah. Torah con el nivel más elevado que hay. Y fue pasar, esa es la Torah oral. La Torah oral. No se puede dividir. Hay Torah escrita, Torah oral, pero es la misma Torah. El que tome solamente la Torah oral y no la Torah escrita, no sirve para nada. El que toma la Torah escrita sin la Torah oral, tampoco le sirve para nada. Es un conjunto que va siempre junto. Si falta una sola letra en el libro, está nulo. Por consiguiente, la Torah oral es la explicación con los 4 niveles de la Torah escrita. La Torah oral más elevada se llama Kabbalah, el secreto de la Torah. Pero eso lo sabían todos desde Moshe. Moshe les enseñó. Maimónides, en el primer libro que habla del Talmud Torah, explica la secuencia en todas las generaciones, cómo pasó toda esa sabiduría en forma oral de sabio a sabio. Hoy también existe eso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Entonces, esa sabiduría hasta 1648, 1650, era utilizada por todo el pueblo. Todo el mundo estudiaba. Desde luego, gente que estudiaba Torah, estudiaba Kabbalah. Pero luego cuando en 1648 los decretos que hubo en Ucrania que asesinaron a casi 2 millones de judíos, entonces después el pueblo en el mundo estaba tan deshecho que buscaba el Mesías. Y empezaron ahí a surgir todo tipo de gente que es mentira, digamos profetas falsos, Mesías falso. Shaftaut, etc. En esa época, los sabios, como eso llegó por medio del estudio de Kabbalah, entonces los sabios de esa época, el Shah, el Taz, etc., dijeron que no se puede estudiar Kabbalah. Es decir, una persona hasta que no llega a los 40 años, que sea maduro, que sea una persona ya responsable de su vida, que tenga familia,
Entonces, solo en esa época puede estudiar Kabbalah. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el peligro, el temor? Que hasta esa época la gente valoraba la sabiduría. Y gente que buscaba fama, reconocimiento, dinero, gobierno, lo hacía por medio del estudio. Es decir, como él era un sabio y todo el mundo respetaba a los sabios, entonces él estudiaba para ser respetado, él estudiaba para ser más rico, para que le paguen, para que le den, etcétera. Entonces había que cuidarse de que la gente que estudie con un buen corazón, no con, digamos, propósitos que son nefastos. No que hagan lo que quieran en su vida, pero no por medio del estudio del otro. Ahora, entonces, por eso, desde esa época, 1650, hasta hoy, está prohibido estudiar Kabbalah. A pesar de que el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que vivió 34 o 35 años, él mismo escribe que hasta los 40 años no se puede estudiar Kabbalah, pero él ya estudiaba antes de los 20 años. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El temor era que la persona no utilice la sabiduría para sus bienes propios. Y eso en esta generación no existe. ¿Por qué? Porque hoy si alguien quiere, digamos, ir a una discoteca, se quiere casar, quiere hacer Roshen, ¿cómo se dice? Que las niñas lo miren. Entonces le va a decir, ¿sabes? Yo sé el Talmud de memoria. Yo estudio Kabbalah. Y dice, ¿qué me importa? Viene un amigo con un Ferrari o con dinero y se van con él. Dice que hoy la sabiduría no vale. Si hay guerras, el que tiene un avión, el que tiene un tanque vale. El que tiene sabiduría no vale nada. Es decir, hoy la sabiduría no tiene dónde utilizarse como moneda de cambio. Entonces, el que hoy estudia, lo estudia porque su corazón le dice estudie, no porque quiere recibir a cambio de eso. Ahora, como hoy, en esta generación, está de moda la Kabbalah, entonces aunque decimos que en forma general la gente no utiliza la Kabbalah, el estudio de sabiduría, adquirir sabiduría para utilizarlo como para gobernar a la gente, tener fama, tener dinero, hay todos grupos o centros en el mundo que sí captaron que así se puede hacer un dineral. Entonces, desde luego, hay todo tipo de grupos, centros, por la internet o no por la internet, que hay que cuidarse, que saben algo completamente básico, pero son expertos en completo en cómo poner digamos, adornar lo que enseñan, que es completamente básico, y la gente, entonces, como quiere algo fácil, entonces ahí llega. ¿Ok? Pero eso que cada uno haga lo que quiera con respecto a quien quiera estudiar en forma profunda, es, no se verá, seria, la Kabbalah hoy puede, porque no vamos a pensar que esa persona va a estudiar para utilizarlo con algo, con un propósito nefasto, porque hoy esa moneda no tiene circulación. Entonces, si la persona, su corazón se despierta a estudiar, quiere decir que hay algo en él, su neshama se lo pide. Ahora, y disculpa que alarguemos la pregunta, pero ¿por qué en esta generación hay tanto, se despierta, está de moda estudiar Kabbalah o todo tipo de enseñanzas del lejano oriente a espiritualidad? Porque estamos cansados por la tecnología y todo el materialismo, esa corrida al materialismo durante generaciones, pero nosotros que recibimos todo en forma fácil, instantánea, vemos que eso no nos da felicidad. Entonces buscamos en otro aspecto. No queremos desechar el materialismo, pero sabemos que eso no es suficiente. Entonces la gente busca espiritualidad. Entonces se va al lejano oriente, se va aquí, y está de moda Kabbalah también. ¿Ok? Ahora, que Kabbalah es todo espiritual.
pero para llegar a algo espiritual verdadero hay que trabajar. No se puede recibir en un curso online. Desde luego una persona puede recibir en 5 minutos una enseñanza, y si él se trabaja y tiene una neshama elevada, lo puede conseguir en 5 minutos, desde luego. Pero todo es un estudio serio, como si estudiase en la universidad, hasta tal punto que habría que hacer exámenes y repasos, tomarlo, el estudio, en forma seria. ¿Ok? No como esas clases que la gente hoy no tiene ni la fuerza de leer el libro, entonces el maestro lo lee por ellos. ¿Sí? Entonces también eso vemos en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel también hay ese movimiento. Hasta hace, digamos, en forma muy general, hasta hace 2 generaciones, no en Europa, pero sí en en España, en el norte de África, todo el mundo cumplía mitzvot. La mayoría del pueblo de Israel en todo el mundo cumplía mitzvot. De repente, en 1900, con la emancipación, por ejemplo, no hay tanto tiempo para explicar por qué el Baal Hatanya estaba en contra de Napoleón con la guerra con Rusia. Porque a pesar de que él hablaba de derechos igualitarios para todos, pero ¿cuál fue la consecuencia? La comunidad de Roma, que era de antes de la destrucción del segundo templo, ya estaban en Roma. Una comunidad espectacular, con una descendencia de generaciones. Cuando llegó Napoleón, se extinguió. Hoy no queda nada de esa generación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Digamos, nuestra generación y la generación ya viniente pasó algo que no pasó nunca en la historia de Israel. Dejaron el cumplimiento de mitzvot, dejaron el estudio de la Torah. Se alejaron todos, pero fue algo instantáneo. Ahora, ¿cuál es el propósito el provecho que se puede sacar? Porque todo acto tiene su provecho. Hasta esa época, durante generaciones, había respeto a los padres, respeto a los mayores, respeto al profesor. Entonces, todo el mundo cumplía con la Torá, pero sin alma, sin neshama, sin entusiasmo. Lo hacían como folclore, como hoy se ve. Como hoy se ve en la mayoría de los lugares. ¿Qué es ser judío religioso? Esto está prohibido en Shabbat, come matzot en Pesach y no sé qué otra cosa. Toca el shofar en Rosh Hashanah. Eso es ser judío. Eso es algo erróneo, básico. La Torah es vida, no es folclore. Ahora, entonces todo el mundo dejó. Todo el mundo dejó la Torah. ¿Y qué ganamos de eso? Que ahora, no sé quién estudia sociología de la gente que está aquí, pero uno de los fenómenos sociológicos más grandes que hubo en el mundo, desde luego en el mundo judío, en los últimos 50 años, es Hazara Betshuvá, que vuelven todos a cumplir la Torah. Que es decir, hay gente que está interesada en no explicar eso y no hacerlo conocer. Pero desde la Guerra de los 6 días 67, la Guerra de Yom Kippur después, 1973, comienza un movimiento de los judíos que vuelven a su raíz. Cientos de miles, no es un grupo pequeño, cientos de miles. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que ganamos? Los padres dejaron el judaísmo o se quedaron con una tradición mínima porque pasó lo que pasó en el mundo. Vino Allianz de Francia al norte de África, los kibutzim y Ben Gurión asesinaron la religión en Israel, todo tipo de cosas. ¿Qué ganamos de eso? Que ahora el joven que vuelve, no vuelve para conformarse con algo folclórico. Él quiere cumplir todo a rajatabla y entender todos los secretos. Si no dice, si no, no quiero. No necesito cumplir Torah. Mis padres no cumplieron, mis vecinos no cumplieron.
en el colegio no me lo exigen, pero si yo quiero ser un judío que cumple, quiero saber todos los secretos de la Torah. Si no, no. Entonces, hoy, junto con el deseo que se despierta, y también con la importancia que tiene la sabiduría que hoy no se puede vender a cambio, están todos los parámetros completos para que todo judío estudie Kabbalah. ¿Ya? Desde luego va a haber todo tipo, va a haber gente que va a estar en contra y va a haber gente que va a estudiar para ser famoso, pero esa es una minoría que siempre se tiene que tener en cuenta dentro de un marco global. Pero la mayoría de la gente, también, desde luego, el estudio es un estudio que lleva tiempo y el que no es serio lo va a dejar. Pero, Ah, perdón, una pregunta. ¿qué? Pero, ¿se puede ser judío no practicante, por ejemplo, que no sea Sí, Shomer Shabbat, y puede uno por lo menos empezar a estudiar y sí, a lo hoy mejor sí. ya vuelve, a lo mejor ya eso es el estímulo, o inicial? Hoy sí se puede, porque la persona busca espiritualidad, pero no sabe lo que busca. Entonces busca en el lejano oriente, o busca en Buda, o busca... En la Torah no busca porque en la Torah lo pintan como algo completamente monótono, precario, que no tiene nada de espiritualidad. Entonces cuando alguien llega y ve que hay espiritualidad en la Torah, en Kabbalah, entonces desde luego él puede estudiar. También hay que tener en cuenta que todos los cursos de todos los centros no enseñan Kabbalah, enseñan el prefacio más básico de Kabbalah. Entonces, y cuando nosotros vamos a comenzar a enseñar, también vamos a empezar con la base. Por consiguiente, que la gente no tenga temor de que van a aparecer ángeles que van a hacer incendiar todo el vecindario, porque todavía empezamos solamente con el prefacio, con las cosas básicas que hay que conocer. Cuando una persona tenga que estudiar Kabbalah ya en niveles más elevados, eso ya es otro cuento, que nosotros por lo menos que sepamos que estamos en un nivel en el cual todo judío debe estudiar Kabbalah, dada los parámetros de esta generación, aunque no cumpla mitzvot, puede estudiar Kabbalah. Y Pero es, también hay que saber que no estudia Kabbalah, porque digamos, son la base de la Kabbalah, no es Kabbalah todavía. y eso Entonces, Perdón, y eso que dice la gente que estudia Kabbalah, que nosotros cuando nos va algo mal o que repetimos algún patrón de conducta, que eso es que tenemos que hacer un tikkun y que todo es tikkun, eso se parece a lo que los budistas dicen en los Goyin, dicen el karma. Eso es verdad que nosotros tenemos que hacer de eh, taquén todo pero usted ha dicho de que antes de que la cámara aprender o acceder a algo sin tener que pasar por la experiencia, pero el ticú bien, implica un sufrimiento porque yo a lo mejor hace 3 encarnaciones, no sé, si lo aleno, fui ¿qué? infiel. No O sea, sé, que si fue infiel hombre. hace, ahora eso es así desde la cábala kasher. Bien, bien. Entonces, vamos a explicar. En la Kabbalah, por ejemplo, empezando con Buda, con karma, con todo eso. Todo el mundo conoce en forma muy básica que cuando empieza un mago, quiere hacer, dice abracadabra. Llegó a España también. Eso Sí. empieza de brujería, de magia, todo tipo de cosas espirituales, porque hay materialismo y hay espiritual, mundo espiritual. El mundo espiritual también se divide en puro e impuro. No todo lo que es espiritual es puro. Entonces, ¿qué es abracadabra? ¿En qué idioma es? Desde Hebreo. luego, el mago lo utiliza, pero él no lo inventó, viene de otro lugar. Y de ahí podemos ver la raíz de todo. ¿Qué es abracadabra? Nosotros sabemos en la Torah está escrito que Abraham se casó con Sara. Por 10 años después no tuvo hijos. Con Agar tuvo a Ismael. Después nació Isaac de Sara.
A los 127 años falleció Sara y Abraham se volvió a casar con Keturah y tuvo hijos, 5 o 7 hijos, Zimran, Yokshan, etc. ¿Qué pasó con esos hijos? ¿Qué dice la Torah? Que les dio regalos y los mandó lejos de Yitzhak. Que lo Ishmael ya no está ahí hace tiempo, volvió a Egipto, está en el desierto. Y Abraham se queda con Yitzhak. Y Rashi dice, ¿qué regalos le dio? ¿Qué le dio? ¿Un Rolls Royce? ¿Un Rolex? ¿Qué les dio? ¿Qué les dio a Abraham regalos a los hijos y los mandó al lejano oriente? Rashi dice, les dio nombres de impureza. Nombres espirituales que no son puros. Todo lo puro se lo dio a Yitzhak, lo impuro se lo... Entonces, ¿qué es abracadabra? Abra es Abraham. Con el tiempo, cadabra en arameo es las palabras que dijo Abraham. Cadabra, de dibur. En arameo, cadabra es que él habló. Entonces ya en la raíz vemos que todo lo que es espiritualidad, pero que no es de la Torah, viene de la parte, lo que dio Abraham al lejano oriente. Y ahí está. ¿Sí? Ahora, nosotros en la Torah también tenemos espiritualidad. Pero en la Gemara no se ve. La Gemara todo es espiritualidad, pero no se ve. ¿Por qué? O vamos a ver, digamos, en forma diferente. El ser humano es una creación única. Tenemos todos los animales del mundo, peces, mamíferos, aves, son 100% materiales. Hay una creación que son ángeles, hay todo tipo de niveles de ángeles, que son 100% espirituales. Y tenemos una creación única que se llama ser humano. El ser humano tiene el cuerpo más denso de todos los animales y tiene una neshama más elevada que todos los ángeles. Y esas dos fuerzas que son opuestas se unen y una no puede vivir sin la otra. Entonces le dicen ahora a trabajar. Ahora, ¿qué hace la gente? La mayoría de la gente se olvida de la neshama y vive en forma material con el cuerpo. Esa es la mayoría de la gente. Hay gente que llega a la conclusión que dice que no, hay que vivir la espiritualidad. Entonces se van a monasterios, se van a muy lejos, no quieren vivir con la gente. Muy bien, en la Torah las dos formas son erróneas. En la Torah te dicen, tú vas a vivir en la ciudad, te vas a casar, vas a cocinar, vas a cambiar pañales, vas a educar a tus hijos y también vas a ser un ángel estudiando Torah. Que se utilizan las dos fuerzas en forma unida. Ahora, ¿qué vemos? Hoy en día en la generación, todos los que están sumergidos en el materialismo están completamente tristes, entonces buscan espiritualidad en Kabbalah o en budismo, en lo que sea. Pero ¿qué pasa con los gurús budistas, por ejemplo, los que son famosos? ¿Qué pasa con ellos? Cuando se hacen famosos, empiezan a vivir vida de lujo. Que si ellos van a lo que los alumnos se escapan, ellos van. Quiere decir que a los dos les falta algo. Ya viendo eso, yo me escaparía de ahí, porque digo, eso no es verdad. ¿Cómo puede ser? Tú enseñas algo y vas a donde ellos, de donde tus alumnos se escaparon. En la Torah te dicen, no, tú tienes que trabajar los dos niveles siempre a la vez. Entonces el karma explica, pero es un nivel material. Cuando una persona utiliza una fuerza espiritual con un propósito material, lo convirtió en material. Ahí no hay espiritualidad. Y cuando una persona, eso lo hace un judío, cuando un judío eleva lo material a un propósito espiritual, lo convirtió en espiritual. Es decir, si yo ahora quiero dar una clase de Kabbalah, y Hasbe Jalila, que se podría hacer, pero ni pensar, en enseñar a todo el mundo, entonces haría muchísimo dinero.
En ese caso, todo lo espiritual de la enseñanza se convierte en material. Es un medio de recibir dinero. Pero cuando yo, digamos, cocino un pescado para el Shabbat, y lo hago solo porque Hashem me dijo, deleítate en el Shabbat, ese pescado se convierte en espiritual. Y así con todos los actos y todos los pensamientos. ¿Sí? Digamos que un ángel puede traer una rosa espiritual a la mujer y él se lo da para convencerla de que le dé algo, todo lo espiritual se convierte en algo material. Si le traigo a mi esposa una rosa para el Shabbat, para alegrarla y que todo el ambiente sea mejor, ese acto material se convierte en espiritual. Quiere decir que hay que jugar con eso y depende de quién es la persona por la cual pasa la energía. Él define. Todo puede ser espiritual. ¿Y qué es espiritual? ¿La gente sabe lo que es espiritual? No lo sabe. ¿Qué es espiritual? La definición de espiritual es que no se percibe con los sentidos. Entonces, toda la gente que habla de un mantra y que se sienten de lo mejor, no tiene nada de espiritual. Se sienten bien y que sean felices, está perfecto, pero no son espirituales. Y perdónenme, tal vez habría que escuchar lo que digo ahora 5 veces para entender, no porque no puedan entender, sino porque estamos convencidos en forma, digamos, de cómo entendemos la realidad, y ahora vamos a escuchar algo completamente diferente. Entonces, al principio no se entiende. Por el mantra a una persona, y yo no estoy en contra, solamente le estamos explicando de acuerdo a cómo la Torah nos enseña. Una persona hace un mantra. También en las mantras vuelven y repiten nombres sagrados, por ejemplo, el nombre de 42. De ahí vienen, hay un nombre de 42 palabras, de ahí viene uno de los mantras más famosos. Como dijimos, abracadabra, viene de Abraham. Ahora, una persona dice un mantra, se siente genial, su cuerpo sale, su neshama sale del cuerpo, todo está perfecto. Muy bien. ¿A quién se parece ahora? Vamos a tomar a una vaca. Una vaca. La vaca no va al psicólogo, no tiene problema. El deleite que tiene una vaca cuando va a comer su comida habitual es algo espectacular. La vaca o cualquier animal no tiene noción del tiempo, del espacio. En el momento que se deleita es algo eterno. No tiene que preocuparse cuánto vale el euro, cuánto vale el dólar y si España perdió el euro de la Copa del Euro. ¿Qué le importa? Todo está perfecto. No tiene problemas. Y eso lo consigue una persona cuando hace un mantra. ¿Qué fue lo que hizo? La conexión y el conflicto constante del deseo del cuerpo con el deseo de su alma. Él dice, no, no, para la mano. Vamos a no pensar en nada. Por consiguiente, mi cuerpo se va a sentir bien. Está perfecto. ¿Pero qué tiene eso de espiritual? Absolutamente nada. La Torah que dice en Pirkei Avot, que se hace como un manantial que constantemente es cada vez más grande. Dice, como un mantra, que todo el tiempo decir lo mismo. Si todo el tiempo dices lo mismo, tú no vales nada. Cada momento tienes que decir algo nuevo, cada vez algo más elevado, constantemente. Ese es el movimiento de la persona. Como dicen, la vida es como ir en bicicleta. Si una persona tiene que pedalear y está duro, quiere decir que se está elevando. Si cuando pedalea todo va muy fácil, está en picado. Y si él para, se cae. Es decir, que hay un movimiento constante en la vida. Ahora, ese movimiento está determinado por los deseos. Los deseos se determinan por el nivel de placer que la persona quiere adquirir. Todo ser viviente quiere placer, porque el Creador nos creó para que recibamos placer. La persona decide qué tipo de placer él quiere recibir. ¿Es un placer material? ¿Un placer social? ¿O sabiduría? O la mayoría de la gente quiere todo a la vez y no se quiere forzar en nada, entonces nunca tiene nada.
que sí tiene cada vez una migaja sobre algo. ¿Ok? Entonces la Torá te dice muy bien, tú eliges. Y hoy, como ya está todo perfecto, porque el materialismo ya no nos da felicidad. Ahora, ¿qué pasó? La generación anterior, hasta, digamos, 1970, antes de 1980, había ideales en el mundo. No que los ideales sean correctos, pero había ideales. Desde, digamos, hoy ya no hay ideales. No hay ideales. ¿Por qué la generación, digamos que hasta 1970, 80 sí había ideales? Porque los padres de esa gente, digamos, los jóvenes de 1970, 80, sus padres sí tenían ideales. ¿Y los ideales de dónde vienen? Solamente de la religión. Una persona que como vive con religión tiene ideales. ¿Dónde lo vemos hoy, lamentablemente? Los musulmanes. El musulmán está dispuesto a suicidarse. ¿De dónde saca la fuerza o la tontería de estar dispuesto a suicidarse? Porque tiene ideal. ¿Cuál es el ideal? Que según él, en el Corán hay que él tiene que morir para no sé qué. Y le van a esperar ahí 72 vírgenes, pero si esas vírgenes tienen 70 años cada una, no sé lo que va a hacer ahí con cada una. Y porque cómo se lo cree tampoco se puede entender. Pero él tiene ideales. ¿Eh? Nosotros hoy la generación ya no tiene idea. Pero está perfecto. ¿Por qué? Porque ahora, como todas las vacas sagradas se van degollando una tras otra en todo el mundo. ¿Qué es lo que el mundo busca? Busca felicidad social. El mundo en forma social no vive en forma correcta. Y busca una forma de vivir en forma social. ¿Dónde está la respuesta en la Torá? En el monte de Sinai, todo el mundo recibió la Torá. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a vivir en forma social, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es imposible amar al prójimo como a mí mismo. ¿Cómo puede ser? Pero ellos llegaron a ese nivel. ¿Cómo lo hicieron? Porque dijimos que el hombre está compuesto con un cuerpo y con un alma. El cuerpo divide entre una persona y otra. La neshama de todos es una. Entonces, amar al cuerpo del prójimo me es difícil, porque no siento que soy yo. Pero amar a la neshama de otro judío me es muy fácil, porque soy yo mismo también. Es la misma neshama. Entonces, que el brazo derecho ame al brazo izquierdo del mismo cuerpo, ¿qué problema hay? Ahora, ¿cómo llegamos entonces a amar a todos? Cuando veamos que somos todos hermanos, somos todos iguales. ¿Cómo llegamos a ver que todos somos iguales? Hay que ver el secreto de la Torá. La Torá es todo Kabbalah, pero la Kabbalah está envuelta en un envoltorio material. Entonces la persona se olvida del Creador, porque estudia que digamos que tiene que cumplir Shabbat, no puede prender las velas o puede prender esto, no puede viajar, no puede esto. Pero ¿dónde está el Creador? Él no ve, él ve como reglas, folclore. Cuando estudia Kabbalah, él ve los secretos de todas las mismas. No hay que cambiar las acciones, son exactamente las mismas acciones, pero él ve la neshama de todo lo que ocurre. Y en ese momento, él ama al Creador porque ve su benevolencia y ama a todo judío porque ve que es parte de sí mismo. Cuando haya amor, entonces todo el mundo se va a arreglar. Porque voy a querer ayudar al prójimo, no sacar provecho del prójimo. Pero para llegar a hacer eso hay que estudiar Kabbalah. Quiere decir, hay que ver el interior. Porque si vemos que cada uno de nosotros es algo completamente diferente, nunca lo vamos a poder amar. ¿Por qué te voy a amar a ti? Primero me tengo que amar a mí. ¿Bien? Entonces, la forma social
en que el pueblo de Israel puede llegar a cumplir una vida feliz, completa, es estudiando Kabbalah. Ahora, cuando estudiemos Kabbalah, ¿vamos a ser los sabios de la Kabbalah de la época de la Arizal? No. Pero cada uno va a hacer lo que podemos. Nosotros somos como mosquitos con respecto a ellos que son como leones. Pero un león tiene cualidad, tiene calidad. Pero un león no puede contra 1000 mosquitos, porque son 1000. Entonces, quiere decir que la calidad se equivale a la cantidad. En las épocas de la Arizal, de Rabbi Shimon Bar Yochai, había calidad. Hoy hay cantidad. Cuando todo el pueblo de Israel estudie Kabbalah, o la mayoría, nunca va a ser todo el pueblo, viene el Mashiach. Eso ya está escrito. Entonces, junto con la opción de poder estudiar, también se despierta el corazón de todo judío para querer estudiar. Ahora, libre albedrío existe, desafíos existen. Y no va a ser fácil, uno puede empezar a estudiar y luego decir, no, no me conviene, prefiero ir a ver al Real Madrid o a Barcelona, prefiero ir a la discoteca, prefiero ir a pasear. Cada uno con su desafío, pero el despertar empieza ya hace años. Desde, por lo menos en los últimos 20 años, hay un despertar muy grande en todos los países. España no conozco tanto, en Argentina es algo espectacular. La cantidad de judíos que estaban completamente casi asimilados y ahora son parte de una congregación que cumple mitzvot, ¿quién hubiese pensado? Pero todavía la Kabbalah está prohibida. Pero venimos nosotros que no cumplimos tanto las mitzvot, entonces esa gente sí está más abierta a estudiar Kabbalah. Y, Entonces, bienvenido. y eso que usted ha dicho antes de los mantras, Sí. a mí me gustaría que nos explicara un poquito eh, los 72 nombres de Hashem, Ah, ok. el árbol de la vida, todas esas Ahora, cosas. entonces, ¿qué es eso? Nosotros en un curso de Cábala Kasher podemos acceder porque, hombre, abra cadabra no vamos a llegar, porque ¿Qué? está, pero qué le puedo yo, en qué puedo notar yo primeramente una mejora de mi vida? ¿En dónde lo voy a notar primero? ¿Dónde tendría yo que poner la meta para incorporar la Kabbalah en mi vida? ¿En qué? ¿En el éxito, en la profesión, en el amor, en mi equilibrio? ¿En qué? ¿En qué Eso, lo tengo que aplicar? de acuerdo a tu pregunta, yo entiendo que la misma palabra Kabbalah es utilizada por diversos grupos de gente en forma completamente diferente. Ujú, De acuerdo a lo que tú dices, al parecer, hay un fenómeno social que se expande por el Internet muy rápido, de que Kabbalah te puede conseguir todo tipo de facilidades en la vida, de acortar caminos, de llevar a poder conseguir dinero y amor y todo eso. Y está perfecto porque si la persona cree en eso, la emuná interior, la fe interior que él tiene, le da potencia. Pero que eso sea el medio. Digamos que si usted es un poco, si lo tengo que respetar como una persona elevada, te digo entre nosotros, tontería. Pero cada uno hay que respetar. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea una mentira, pero si la persona se lo cree, la fuerza interior de su emuná, de su fe, le va a dar la fuerza. Entonces no quiero anular a nadie, pero entre nosotros vamos a poner, digamos, las cosas en orden. El, la Kabbalah es conocer al Creador y acercarte a Él. Entonces tú ves el amor constante que tiene el Creador hacia ti en todo momento. Cuando la persona recibe amor de alguien, ¿cuál es la respuesta inmediata? Se despierta el amor de él hacia quien lo ama. Es algo completamente natural y normal en toda criatura. ¿Sí?
cuando una persona ve y siente por medio del estudio que Hashem te ama constantemente, te hace milagros constantemente, todo momento te facilita el tikkun. ¿Qué es el tikkun? Llegar a abrir los ojos por completo y apegarte a toda la bondad del Creador. ¿Para qué? ¿Para qué hay libre albedrío? Por ejemplo, en la Kabbalah se estudia desde el principio del propósito de la creación, el pensamiento de la creación, los sistemas que aparecen hasta que se forma el bien y el mal. El bien y el mal no están desde el principio. Y luego el libre albedrío. Y todo eso es solamente la escenografía para que el judío venga al mundo y actúe para hacer el tikkun. Entonces, ¿cuál es el tikkun? El tikkun es del neshama, ¿no? El cuerpo también se arregla, pero es la neshama. Ahora, ¿cuál es el tikkun? No necesitamos saber. Porque una persona que actúa, ya la supervisión no es el karma, es algo mucho más elevado. La supervisión divina dirige a cada persona al lugar donde él tiene que estar y a hacer lo que tiene que hacer y comer lo que tiene que comer porque es parte de su cuerpo lo que le llega y también estar en convivencia con tal y tal grupo de gente que ellos tienen relación directa con él. Desde luego la persona tiene libre albedrío, puede hacer todo al revés, pero tiene todo en bandeja. Ahora, cuando la persona siente el amor del Creador hacia él, él se despierta a amarlo también. Una Entonces pregunta. un momento, entonces ya se convierte en buena persona. No necesita el árbol de la vida, porque él es mismo el árbol de la vida. No necesita estudiar los nombres sagrados, porque él ya, si lo necesita, Hashem se lo va a hacer conocer. Que si no necesita trucos, porque en forma natural, directa, ya se convierte en una buena persona. Y quiere compartir lo bueno con todos. ¿Qué? Muy bonito, Disculpa, ¿eh? Ragelita. Muy bonito. No, disculpen ustedes. No, pero simplemente quería comentar que si lo que se refería el rabino es al efecto placebo, estudian los 72 nombres, la nave Joag, saludan al sol, hacen una serie de cosas, cogen un poquito de aquí, un poquito de allá, lo venden bien, la gente se siente mejor porque la autoayuda es básica en cualquier religión y en cualquier... La autoayuda es básica porque el ser humano tiene las mismas cosas básicas. Ahora, ¿qué ocurre? El efecto placebo, digo yo, pregunto al rabino si se... ¿Qué pregunta se cortó? Si es el defecto. Entonces, lo dijimos anteriormente. A un nivel elevado, vamos a ver que todo eso es falso. Que es decir, toman algo que tiene una energía imponente y lo disminuyen, lo diluyen a algo muy básico para que la persona en forma temporal se sienta bien. Pero por otro lado, el efecto placebo, si eso le da a la persona ímpetu, le da forma un poco más de esperanza y tiene fe, entonces no soy yo quien se lo quiere anular. No, Entonces no, que si yo no digo siga. ni que sea bueno ni que sea No, lo malo, que pero que nosotros existe el queremos efecto es, placebo, existe. bien, eso es siempre. Hay gente que no quiere esforzarse, entonces lo quiere recibir fácil de manos de quien estudió. Ahora, con respecto a los nombres, no es que los nombres son parte de la Torah, no es que en toda la Kabbalah viene, Moshe Rabbeinu viene del cielo y habla con Rabbi Shimon Bar Yochai. Y siempre que hablan de los secretos del cumplimiento de una mitzvah. Entonces, ¿cómo una persona puede entonces decir, top, si hago 72 nombres, 42 nombres, hago dinero? ¿Eso qué tiene que ver con la mitzvah? No tiene nada que ver. Es decir, que no es la Kabbalah, no es la Torah, pero nosotros queremos con todo el corazón que todo judío sea feliz en plenitud. Y por eso le decimos, ese camino si lo quieres tu elección, pero no por ahí va, no ahí vas a conseguir. Es decir, con los 72 nombres que te vas a sentir bien. Esos nombres, cuando nos adentremos en la Kabbalah, vamos a ver que todo depende. El Or, digamos, ahora alumbran los 72 nombres y los 42. Si hay un nombre de 12 y uno de 50 y uno de 26. Esos, esos nombres alumbran constantemente ahora. En medio de la clase nuestra están alumbrando. ¿Alguien los percibe de ustedes? No. ¿Por qué? Porque
la falta de luz no es el problema. La falta de recipiente de receptor es el problema. Entonces no hay que trabajar a los nombres sagrados, sino que hay que trabajar a la persona en el corazón que pueda recibir los nombres sagrados. En el momento que el corazón esté apto, el nombre sagrado entra en un segundo y le enseña. Ahora, desde luego la persona no es que no tenga que sufrir, pero la persona puede elegir dónde sufrir. Uno puede sufrir teniendo un deseo que nunca se va a concretar. Puede sufrir yendo al trabajo y trabajando horas extras, o puede sufrir que se levanta a medianoche para estudiar Torah. Entonces el sufrimiento, digamos, cada uno tiene un cupo de sufrimiento, pero él elige en dónde quiero sufrir. Puedo sufrir con envidia al prójimo, puedo sufrir que ayudo al prójimo, en vez de irme a dormir lo voy a ayudar. Entonces la persona elige, ¿eh? Nadie quiere sufrimiento y que ninguno tenga sufrimiento. Pero si ya llega, hay que saber cómo utilizarlo, buen comerciante. ¿Eh? Entonces, Kabbalah, disculpen, no quiero que defraudar a la gente. Los nombres y la fe de la persona en lo que le cuentan tiene potencia. Pero eso no es Kabbalah. Eso no es Kabbalah. ¿Bien? No, no vamos a degradar a la Kabbalah. Rabbi Shimon Bar Yochai, eso es lo que está hablando. Utiliza esto, tendrás un karma, pon esto en el coche, pon esto aquí, pon esto aquí. Eso es lo que él tenía que hacer. Desde luego que no. Ahora, la persona si quiere alegrar con esas migajas, ¿por qué no dárselas? No hay problema. Pero que sepamos que tenemos una capacidad casi infinita de poder recibir placer a un nivel espectacular, pero hay que estudiar. Y el estudiar no solamente en forma intelectual, sino también el corazón. Hay que hacerlo, aprender a cómo actuar, ser mejor persona. Entonces dijimos, el Mashiach va a venir cuando la sociedad esté completa, esté pura, haya amor. Hoy no hay amor en el mundo. Hoy, hasta si conseguimos a alguien en el cual podemos confiar, ya somos felices. ¿Bien? ¿En quién confiar? Pero, Sí, perdón, usted, viendo cómo está el mundo tan mal, ¿realmente cree que va a venir Mashiach? sí. O sea, o ¿Por sea, qué? o sea, es que está todo cada día peor, ¿no? Así se ve en forma por fuera, pero por dentro está cada vez mejor. Sí, Claro que sí. el movimiento siempre es un propósito que va adelantando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y yo con esto, disculpe que nos estamos pasando el tiempo, 2 minutos No, más. no, 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 estupendo, es muy bonito. Dice, hay un midrash que los sabios, nuestros sabios, nos dicen, ¿cuándo va a venir el Mashiach? ¿Cuándo va a venir? Entonces dicen, o en una generación que sean todos justos, o en una generación que sean todos malvados. Y estamos en ello. No, eso no puede ser, como hay siempre algunos tzadikim, Ay. hasta tal punto que una persona le dijo a un tzadik, entonces por culpa de ustedes no viene el Mashiach, porque, porque si no son ustedes, entonces son todos malvados y va a venir el Mashiach. ¿Qué le contestó? Si me tengo que convertir en malvado para que venga el Mashiach, que no venga el Mashiach. ¿Quién lo Muy necesita? bueno. Pero una de las respuestas, ¿cuál es? Dice, ¿cuándo va a venir el Mashiach? En una generación que sean todos malvados o todos justos. ¿Y a qué se refiere? Hubo generaciones en la historia en la cual el judío tenía que ser judío en su casa, pero afuera tenía que actuar como un goy. Había miedo, la Inquisición, etcétera, los marranos. Había generaciones al revés, que por dentro él quería ser goy, comer cerdo, pero por fuera tenía que ver cómo toda la comunidad actuaba. Entonces no eran justos, no eran malvados, mitad y mitad. Dice, el Mashiach, ¿cuándo va a venir? Cuando la persona sea 100% lo que quiera ser. ¿Quieres ser malvado 100%? No tienes que esconderte dentro de tu casa. Sal en tu casa, haz lo que quieras y afuera haz exactamente lo mismo.
Tú quieres ser un judío tzadik, no te escondas, afuera también. Que eso quiere decir con una generación que sea todo malvado, todo judío, que cada persona sea completa, íntegra en su decisión. Y hoy tenemos decisión de poder hacer lo que queramos. Nos podemos casar con perros, con gatos, entre nosotros. Podemos ser tzadikim, podemos ser lo peor que hay. Podemos asesinar. No hay ningún problema. Todo está permitido hoy. Solamente paga el impuesto al valor agregado y haz lo que quieras con tu vida. Eso es lo único que te pide el país. Entonces, en esta generación viene el Mashiach. ¿Por qué? Porque hay un cambio, no, ¿cómo se llama? Birur. ¿Cómo se dice birur? Selección. Aclaramiento, Un ¿no? aclaramiento constante. Quiere decir, ahora te dan la opción, elige lo que quieras. No te tienes que esconder, no hay excusas. ¿Quieres ser homo? Sé homo. ¿Quieres ser tzadik? Sé tzadik. ¿Quieres ser vegetariano? Sé vegetariano. ¿Quieres comer solo carne? Haz lo que quieras. Hoy no te tienes que esconder. Entonces la persona elige lo que es. Entonces hace un aclaramiento quién es tzadik, quién no es tzadik. Se van dividiendo solos. No es que el creador no dice tú para aquí, tú para allá. No. A cada uno dice, haz lo que quieras. Tienes delante la Kabbalah en su plenitud y puede ser el tzadik más elevado. Tienes la Kabbalah en el internet de aquí y puede ser lo peor que hay. Elige lo que quieras. ¿Quieres estudiar? Cumplir Torah, cumple. ¿No quieres cumplir Torah? No cumplas. Todo está permitido hoy. Entonces la persona elige lo que él quiere. Y él mismo se pone en el lugar. Es como dicen, hay una puerta dice paraíso, otra puerta dice infierno. A donde quieras tú vas, no hay imposición. Cada uno llega. Y es por eso que ahora se ven guerras, porque hay odio tan grande con el pueblo de Israel. Desde luego eso lo vivimos siempre, pero el Rab de Brisk ya explicó, dice, cuando el judío no hace kiddush, el goy hace Abdalá. ¿Qué quiere decir? Si el judío no cumple la Torah y hace kiddush, el goy lo separa. No quiere acercarse a él. Y eso es una regla natural, social de toda la historia. ¿Cuándo empezó la antifada en Israel? Hubo ya dos. 2005, Sí, pero 2005, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? piedra. El ministro de Educación de Israel empezó a hacer grupos de secundaria que se unan judíos con árabes. Que los judíos vayan por una semana al colegio árabe, que los árabes vayan por una semana al colegio judío. Él no quiso hacer kiddush, quiso que se olvide que el judío sea judío en la Torá. Hay que respetar al árabe, pero ¿por qué ser igual que él? Cada uno es lo suyo. En ese momento el árabe hizo Abdalá. Hasta ese momento estaban callados. En ese momento, afuera. Empezó la guerra. Y cuando un judío cumple el goy lo respeta. Cuando el judío cumple la Torá, lo odia, pero lo respeta. ¿Eh? Entonces ahora lo que está pasando hoy en día, pero hoy no es eso, el problema es que dentro del pueblo mismo hay problemas en Israel. Cuando no hay amor, hay odio entre uno con el otro, y ese odio es ficticio, son todos intereses personales. Las manifestaciones y todo eso hace que la gente haya un aclaramiento constante. Quiere decir que hoy estamos todos los días en examen, cada uno de nosotros. Con esa libertad, que no sea libertinaje, nos están poniendo bajo la lupa a dónde vas. Y de acuerdo a cómo actúas, tú defines quién eres. Y así vas a recibir. Quiere decir, el tiempo se está agotando. Dentro de poco se terminó el libre albedrío. Entonces ahora se utiliza a la perfección. ¿Eh? Haz Perfecto. lo que quieras. Muy bonito. Muy bonito. Pero Besat Hashem, todo para bien, porque junto con los problemas que aparentemente aparecen, la guerra y las manifestaciones y el odio, existe también cada vez más potencia en el estudio de Kabbalah.
más potencia en los libros que salen, en las enseñanzas más profundas. Quiere decir, el que quiere oscuridad tiene y el que quiere oro también tiene. Y tú eliges. Entonces la gente puede ir a sumergirse en manifestaciones de odio, o a 2 cuadras de ahí puede sumergirse en el Beta Knesset y vivir en la felicidad completa. Y cada uno elige, no hay imposición. Y así cada uno con la vida. Es decir, el tiempo está pasando muy rápido. No sé si ustedes lo sienten. La semana Sí, se termina mucho más rápido que antes. sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un movimiento, hay un propósito en la creación y estamos llegando al fin. Entonces ahora todo ocurre mucho más rápido. Las decisiones tienen que ser más concretas y más reales, más serias, más adultas. Pero cada uno, el mundo a la vez, sigue exactamente como siempre. El que quiere mentirse a sí mismo lo puede hacer, el que quiere ser más serio lo puede hacer. Cada uno hace lo que quiere. Y gracias a la tecnología, entonces podemos, digamos, concretar un estudio completo. Junto con eso, gracias a la tecnología, también el odio llega y la tontería se expande. Y ahí también tenemos un libre albedrío completo. Elige lo que quieras. Puedes seguir con la cabeza abajo, puedes elevarte y mirar el horizonte y los cambios espectaculares que pasan cada día. Por ejemplo, en Israel hay guerra, pero hay milagros. Se ven los milagros todos los días. Todos los días se ven milagros. Ahora, el que ve un milagro, ¿cómo no puede darle las gracias al Creador? ¿Qué? Realmente, ¿Verdad, Rab, Hashem? eh, mm, ya que ha mencionado usted Israel, la situación que está pasando en Israel tan dura, que por lo menos en los últimos, desde la creación, nunca ha estado tan así, con tanta división interna. Eh, Eso es porque también Israel tiene que vivir su propio tikkun como Am Bien. Israel, o, Tikkun, tikkun. o disociado del judío de la diáspora. Nosotros la diáspora tenemos que hacer un trabajo y el Yehudí de Israel tiene que hacer otro trabajo. ¿Son trabajos distintos o realmente? El judío, todo judío tiene que venir a Israel a su Sí, tiempo, ¿ok? Pero por sí, lo menos que tenga que ver. Ahora, tikkun, no, tikkun quiere decir que una persona viene al mundo a hacer un trabajo específico para arreglar algo que tiene que arreglar. Entonces le dan los parámetros concretos para que pueda obtener el tikkun. Pero tiene libre albedrío, puede hacer todo al revés. Puede hacer todo al revés. No hizo ningún tikkun. No solamente que no hizo tikkun, empeoró el sistema. Entonces, ¿qué problema hay? Va a tener que volver otra vez. Y hay paciencia. Después de 2000 años con la creación del Estado de Israel, es que Hashem devolvió al pueblo de Israel la tierra de Israel. Después de 2000 años. El Bala Sulam, el Mecubal más grande de la última generación, él estaba muy, muy alegre cuando las Naciones Unidas declararon la independencia de Israel. Porque él dice, lo que dicen las Naciones Unidas, quiere decir que los ángeles arriba de los pueblos están de acuerdo en que Israel ve. En el momento que hicieron la declaración de Israel, de la Atzmaut, la libertad de Israel, no pusieron Be'ezrat Hashem, gracias a Hashem. En ese momento el Balasulam, el Mecubal tan grande, dijo, se acabó el Estado de Israel. Porque dice, no le das las gracias a tu creador, a tu papá. Él nos dio el país después de 2000 años. Todo el mundo tiene esperanza en que Israel haga cambiar al mundo después de la Segunda Guerra Mundial y todo el genocidio. Y ustedes siguen con las tonterías que tienen en su cabeza y no pueden decir gracias a Hashem. 2 palabras, Be'ezrat Hashem. En ese momento, él dijo, se acabó el Estado de Israel. Y dice, no van a cesar los conflictos del límite con los árabes. Él ya lo dijo en el 48. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que ese es el tikkun? No, ese no es el tikkun. El tikkun quiere decir que la gente empiece a cumplir
que el gobierno deje de ser política como en todo el mundo y que piense en el pueblo. Eso pasa en todo el mundo. No sé dónde existe hoy un gobierno que sea leal al que trabaje para el pueblo. No en España, no en Argentina, no en Israel. Pero ahora, eso también tiene explicación. ¿Por qué pasa? Pero el tiempo pasa más rápido que todo lo que tendríamos que decir. Podríamos hablar de nosotros. Ahora, ¿qué es lo necesario ahora? Ahdut, unión. La persona, el judío, no tiene que cambiar. El que está en la diáspora, si quiere que siga en la diáspora. El que está en Israel, que siga en Israel. El que es religioso, que siga siendo religioso. El que es laico, que siga siendo laico. Nadie quiere cambiar a nadie. Pero que veamos que somos todos uno y que nos unifiquemos. Y eso da potencia, eso es el tikkun. Que nadie quiere cambiar a nadie. Tú quieres cambiar, decídelo tú mismo, contigo. Nosotros te queremos porque sos la misma neshama que nosotros. Somos hermanos. Y para culminar, ¿dónde se ve eso? Una vez, hace como 200 años, en Rusia, llamaron a un rab, no recuerdo el nombre ahora, y lo acusaron de que el Talmud está escrito, dice, ustedes los judíos son Adam, y los gentiles no son Adam. Entonces dice que, ¿cómo pueden hablar tan mal de toda la humanidad? Ustedes viven en Rusia y hablan mal de los rusos. Dice, no. Hay varias formas de definir a un ser humano. Está Ish. Entonces, Ish es en singular, Anashim es en plural. Y así hay varias palabras, pero Adam, la palabra Adam, es solamente singular. No hay plural. No hay Adamim, hay Adam. Dice, por eso, dice, los sabios, dice, nosotros, el pueblo de Israel, somos Adam. Es decir, cuando le pasa a un judío algo en Estados Unidos sin que lo conozcamos, si le pasa algo bueno nos alegramos, si le pasa algo malo, sufrimos, sin conocerlo. Todo el pueblo está dispuesto a pedir por un soldado que está herido y van a ayunar y van a decir salmos sin conocerlo, porque sentimos que es parte de nosotros. Dice, por eso Adam es singular. Hubo un terremoto hace unos años en Nepal y había israelí ahí y había uno de Irán. Y vino, los israelíes mandaron y los salvaron ahí. El de Irán dice, yo sabía que si estoy con alguien de Israel me van a venir a salvar. De Irán, desde luego que nunca tuve esperanza que manden un grupo para que me salven. Ahora, ¿dónde se ve algo así? Que judíos de Israel, porque hay alguien judío en el Himalaya, entonces en Katmandú lo van a salvar. Eso es porque somos uno. Ahora, eso que somos uno lo tenemos que, digamos, hacer ver, desarrollar, vivir con eso. Y cuando acentuemos, se dice, el acento lo pongamos en la unión y no en lo que somos diferentes uno de los otros, ese es el tikkun. Ese es el tikkun. Ver lo que tenemos en común. Y tenemos en común tantas cosas lindas que podemos bailar desde ahora hasta el año que viene, solo con lo bueno que Hashem nos concedió. Amén. ¿No? Entonces nos hemos pasado el tiempo, disculpas. No, que va, al revés, no, se nos ha pasado No hemos volando. hablado de todo lo que pensábamos hablar, hay muchísimo más para explicar, pero en forma general me parece la base se ha recibido. A lo mejor podemos repetir, Rab, Bien. ¿no? Claro que Eso sí. depende de José. José es No, por el supuesto que director. sí, eso ni lo dude. Bueno, a ver si alguien quiere preguntar algo. ¿Ninguna ¿No? duda? Entonces que tengamos, ¿qué? Sí, quizás de Aleph Bet Yahudut, que estamos aquí también, preguntarle al Raf si puede hablar un poquito más, todo en positivo. De hecho, sabemos que un mundo de Gesed y Bané, si puede
explicar un poquito sobre eso, del plan de Hashem, que es ya inminente. El plan de Hashem sobre el Gesed. ¿No? Sobre No entendí la pregunta. si puede explicar un poco sobre en positivo. Todo es dijimos que todo es positivo y todo es negativo a la vez, y la persona elige. Entonces, si elegimos ver lo positivo, vemos todo positivo, y nunca hubo una generación tan positiva como esta, que tenemos todo gracias a la tecnología, la comunicación, la facilidad de poder adquirir libros, por ejemplo, el Zohar. El Zohar en la época de Rabbi Moshe de León había pocos libros. Ejemplares. Hoy toda persona puede adquirir por internet o en la librería todos los libros que quiera. Está al alcance toda la sabiduría al alcance de su mano. Si no lo sabe leer solos, hay grupos en todo el mundo que enseñan. El Talmud, cómo se enseña. Hoy millones de judíos en el mundo estudian todos los días Talmud, el Daf Yomi. Que si hay algo que nunca hubo. Entonces, el Gesed que hay en el pueblo de Israel, todos los Gmahim, hay Gmahim de medicinas, de chupetes para los chicos, el Shabbat, de leche materna, de lo que tú no te quieras imaginar, existe alguien que está dispuesto a conceder y a ayudar. Que si está el mundo lleno de Gesed, el Gesed está y estuvo siempre. Ah, Hoy tenemos la capacidad de poder abrir los ojos y percibirlo. ¿Y para qué lo vemos? Para que se active en nuestro corazón también esa fuerza de Gesed. Como un amigo trae a otro amigo. Entonces, cuando el Gesed nos alumbra, nosotros también alumbramos Gesed a los demás. Hasta que al realmente. final todo se va a conseguir, todo el mundo se va a convertir en un mundo de Gesed. Y Verdad que sí. entonces les recomiendo ir a las clases de la Morá Noemí, que es sobre el Yo tema de también. Gesed. Pero nosotros tenemos obligación de hacer mitzvot, pero casi todos los rabanín dicen de que el Yehudín hace mitzvot, pero sobre todo Maasim Tovim. O sea, Maasim Tovim es más entonces que mitzvot, porque No, no, lo digo porque Maasim Tovim no estoy obligado, lo hago porque quiero. Ahí sí que yo puedo aplicar el libre albedrío. Mitzvot lo hago, pero en realidad estoy obligado a hacerlo. No soy tan bueno para hacerlo. Soy obediente y hago lo que tengo que hacer, pero más siento bien. Ya es una cosa mía que sale de mí, ¿no? la mitzvah también sale de ti. Aunque la haga porque es una misma. Sí, sí, sí. Porque Maasim Tovim, por ejemplo, ¿cuál es Maasim Tovim? A pesar de que la Morá Noemí me dijo que hable siempre en positivo, esto es súper positivo. Cuando una persona quiere donar, dona un dinero. Entonces él piensa, hice algo bueno, nadie me obliga y lo hice. No es verdad. Él sabe que hay que donar, porque hay un caso, escuchó un caso en lo aleno que la persona está sufriendo. Su corazón sufre con el sufrimiento del prójimo. ¿Cómo hace para parar el sufrimiento de su corazón? Con una donación. Dio la donación, ahora se queda tranquilo. Entonces, ¿a quién se la dio? Desde luego se la dio a la persona. Pero ¿cuál es el objetivo inconsciente? Calmarme. Ahora estoy calmado. Desde el momento que escuché el caso, no pude dormir. Ahora que di una donación, no solamente que duermo, pienso que con los ángeles estoy después de que dormí. Soy algo espectacular. También es un buen acto. No es así. Es decir, por un lado está perfecto y es así, pero si profundizas más en el inconsciente, ves que la persona es algo muy complicado, es algo espectacular. Tiene tantos niveles, no es un pensamiento simple. Puedes empezar a sacar rebanada tras rebanada hasta entender el núcleo de la persona. Pero todo está bien. La Neshama quiere mitzvot, entonces es él que la quiere cumplir. Eso hay que arreglarlo. Hoy en día en casi todo el mundo, en Israel, en España, se ve como que el judaísmo es un folclore y es algo que hay que sufrir. Esto está prohibido, esto no se puede. Y tendríamos que hacer ver que el judaísmo es solo alegría y felicidad.
Solo alegría. No hay nada, todo lo que Hashem nos pide es para nuestro bien. Y cuando la persona lo siente, el feedback de la exigencia, se llena de amor. Porque ve que Hashem no quiere nada. ¿Qué importancia tiene que nosotros no prendamos fuego el Shabbat? ¿A qué le molesta a Hashem si prendemos fuego o no prendemos fuego? En absoluto no le molesta. Él no necesita el Shabbat y no necesita el fuego. ¿Quién lo necesita? Nosotros lo necesitamos. Entonces, cuando sepamos que es el Shabbat, vamos a entender que todo es amor. No es una prohibición, algo pesado, un castigo. No. Pero así se ve al principio. Pero está perfecto. Porque la Torah es tan dulce que a veces los ángeles dicen un momento. Moishe hasta ahora no cumplió mitzvot. ¿Por qué ahora va a cumplir? ¿Por qué le vamos a dar un regalo tan grande? Entonces hay ángeles que dicen que sí, hay ángeles que dicen que no. Llegan a la conclusión, vamos a darle un desafío. Vamos a dejar de que cumpla el Shabbat, pero vamos a hacerle ver en forma de fantasía que el Shabbat es lo peor que hay. Entonces vamos a ver si aún sintiendo que es algo aburrido y pesado lo va a cumplir. Si lo cumple, pasó con éxito el desafío, desde ese momento va a sentir una alegría completa. Eso no pasa de una vez, puede pasar en 5 veces, en 10 veces, en 10 años. Pero llega. Es decir, a toda persona le ponen un desafío. ¿Cómo una persona puede anular todos los desafíos? Actuando con Gesed. El Gesed sería como una llave de ladrones que abre todas las puertas. El que actúa con Gesed, con el prójimo, consigo mismo, todo se le abre, todo se le facilita y no sufre en absoluto en nada. Entonces, más que el árbol de la vida y los 72 nombres, los 42, 26, es Gesed. ¿Qué quiere decir Gesed? En vez de que venga todo en dirección a mí, sale de mí al prójimo. Y eso puede ser una buena palabra, una sonrisa, puede ser dinero, puede ser comida, puede ser acompañarlo, lo que necesita en ese momento. Estar dispuesto por el prójimo. Y se puede comenzar con la familia. ¿Okay? Al final de todo va a llegar a sí mismo, va a ser Gesed con él también. Se va a empezar a querer a sí mismo también. Eso me parece que es lo más difícil en la mayoría de la gente. Sí, señor. Saludos. Bueno, Entonces nos vemos, pues, estamos en contacto y gracias a muchísimas gracias, todos. Rab. Todo lo Esperamos bueno. que de verdad nos vamos a repetir porque nos hemos quedado Ok, Con ganas cuando de quieras. más. con ganas. Baruch Hashem. Todo. Bueno, Claro que muchas sí. gracias, Hasta Rab. luego. Muchas Gracias, gracias, Rab. Muchas Muchas gracias. gracias a señorita todos. Rab. Ha Buenas sido Muchas noches. gracias a un todos. placer escucharle. Igualmente, Muchas gracias. igualmente.